Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. Yo vengo de la isla de Japón, he fumado cuatro porros que mi novia me invitó. La rifa es una cosa que te pone ciego, es lo que estoy y te lleva para. Hola corazones. Bueno, vamos a empezar este tema, el tema de las combinaciones, un tema bastante más cortito que los anteriores y en el cual vamos a estudiar cómo podemos utilizar varias tablas a la vez en un único resultado de consulta, ¿vale? De tal manera que aquí vamos a estudiar realmente cómo podremos trabajar con varias tablas en una sola orden select, ¿vale? Para poder extraer información de todas esas tablas unidas, ¿de acuerdo? En temas anteriores hemos estudiado una forma de poder meter varias tablas en una sola select, ¿vale? Concretamente hemos estudiado el concepto de producto cartesiano, pero habíamos visto que el producto cartesiano como herramienta por sí sola no es suficiente para poder extraer información real. Habíamos estudiado que el producto cartesiano de dos tablas daba como resultado una nueva tabla que contenía todas las posibles filas que pueden salir de concatenar o de emparejar cada fila de una tabla con cada fila de la otra. Y habíamos visto que eso era, bueno, pues que eso contenía muchas filas que no eran reales, ¿vale? Nosotros aquí en el tema de las combinaciones vamos a trabajar con una operación del álgebra relacional, que es la operación join o la operación combinación, ¿vale? Que realmente es la operación que sí que nos va a permitir poder combinar, como su nombre indica, varias tablas en un único resultado, de tal manera que al combinar esas dos tablas vamos a obtener filas que sí realmente son reales, que filas que realmente no contienen errores, ¿vale? Bueno, y este es el contenido de este tema, en el que vamos a empezar viendo un concepto que nos va a ayudar después a hacer combinaciones, que es el concepto de alias de tabla, y después veremos los distintos tipos de combinaciones que existen, que son el cross join, el join on, el join using y el natural join, ¿vale? Bueno, el concepto de alias de tabla es muy sencillo, se parece mucho al concepto de alias de columna. Si recordáis, el alias de columna lo que nos permitía era asignarle otro nombre a una columna, de tal manera que en esa select, en esa consulta, esa columna iba a tener un nombre distinto, el nombre que nosotros le dijéramos, ¿vale? Bueno, pues con el alias de tabla nosotros vamos a poder, en esa consulta, vamos a poder utilizar otro nombre para una tabla en concreto, ¿de acuerdo? La sintaxis es así de sencilla. Sabemos que cuando queremos indicar que vamos a trabajar con una tabla, esa tabla la indicamos detrás de la cláusula from, ¿verdad? O sea, ponemos la cláusula from y detrás de la cláusula from ponemos el nombre de la tabla, ¿verdad? Eso ya lo hemos trabajado, from emple, from depart, etcétera, ¿no? Bueno, pues un alias de tabla consiste simplemente en poner detrás del nombre de la tabla, simplemente separado por un espacio, el nuevo nombre que tú quieres utilizar para esa tabla. Es así de fácil. Aquí ni siquiera hay que utilizar la palabra as, como utilizábamos por ejemplo con los alias de columna, sino que directamente detrás del nombre de la tabla ponemos el alias que le queremos dar a esa tabla, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de select en el cual no utilizamos alias de tabla, ¿vale? No utilizamos alias de tabla. Es un ejemplo hipotético en el cual tenemos dos tablas que se llaman tabla muy larga y otra tabla muy larga, ¿vale? Y en este caso estamos haciendo el producto cartesiano de estas dos tablas. Como veis, las dos tablas aparecen en la cláusula from, separadas por una coma. Esto es un producto cartesiano, como ya sabemos. Y detrás del producto cartesiano después hacemos un filtro de tal manera que obligamos a que solo aparezcan en el resultado aquellas filas que cumplan esta condición. Es decir, que la columna ajena de tabla muy larga sea igual a la columna primaria de la tabla otra tabla muy larga. Como veis, esta combinación queda muy larga, tiene unos nombres muy largos que hay que repetir además. Aquí el nombre de tabla muy larga aparece aquí y también aparece aquí. El nombre de otra tabla muy larga aparece aquí y también aparece aquí. Nos queda muy largo, ¿vale?
queda una SELE muy difícil de escribir y de leer. Sin embargo, si utilizamos alias de tabla, nos quedaría así de cortito. Fijaos que aquí ponemos el nombre de la tabla, tabla muy larga, y a continuación del nombre de la tabla ponemos el alias que vamos a utilizar, que en este caso sería simplemente la letra T, ¿vale? Podríamos haber puesto cualquier otro nombre, pero en este caso hemos utilizado uno muy cortito, la letra T. De tal manera que durante la SELE, es decir, dentro de la consulta SELE, en lugar de utilizar el nombre tabla muy larga, vamos a utilizar la T como sustituto, como sinónimo de el nombre tabla muy larga, ¿vale? Y fijaos que aquí lo estamos utilizando. Aquí, en lugar de utilizar tabla muy larga punto ajena, como utilizábamos antes, aquí simplemente ponemos T punto ajena, ¿vale? Porque nosotros ya le hemos indicado al sistema que T, ¿vale? El nombre T representa o corresponde al nombre tabla muy larga. Lo mismo ocurre con el nombre otra tabla muy larga. Aquí estamos utilizando el alias O, ¿vale? Como alias, como sinónimo, como sustituto del nombre otra tabla muy larga. Por eso aquí podemos utilizar O punto primaria en lugar de utilizar otra tabla muy larga punto primaria. ¿De acuerdo? Fijaos cómo queda mucho más corto que en el caso anterior. Bastante más corto. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta es que en el momento en que utilizamos alias de tabla, ya no podemos utilizar el nombre original de la tabla en el resto de las SELE. Es decir, en el momento en que le decimos al sistema que el T es un alias de tabla muy larga, a partir de ese momento ya no podemos utilizar tabla muy larga punto ajena. Tenemos que utilizar obligatoriamente el nombre del alias. Tenemos que poner T punto ajena. Aunque queramos utilizar tabla muy larga, ya no podemos, ¿vale? Es como una manera de indicar con el alias de tabla, ¿vale? Que el alias de tabla está sustituyendo al nombre de la tabla original, ¿vale? De tal manera que a partir del momento en el que usamos alias de tabla para esa tabla, ya no podemos utilizar el nombre original de esa tabla, sino que tenemos que utilizar el alias de esa tabla, ¿vale? Pero en definitiva el alias de tabla sirve, entre otras cosas, pero principalmente para escribir consultas más cortas, ¿vale? Porque en general el alias de tabla la escribiremos más cortita que el nombre de la tabla original, ¿vale? Bueno, y habiendo visto esto ya podemos empezar a trabajar con las combinaciones. Vamos a ver en qué consisten esas combinaciones, cómo funcionan, ¿vale? Y para eso vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo en el cual tenemos dos tablas que le hemos llamado T1 y T2, ¿vale? Y que tienen este formato y este contenido, ¿vale? La tabla T1 tiene dos columnas, num y nombre, y tres filas, que son estas tres filas de aquí, 1A, 2B y 3C, ¿vale? Y la tabla 2 también tiene dos columnas, num y valor, que contienen además estas tres filas, que son 1, XXX, 3, YYY, 5, ZZZ. ¿De acuerdo? Bueno, pues con estas tablas nosotros empezamos haciendo el producto cartesiano. El producto cartesiano sabemos que consiste simplemente en poner el nombre de las dos tablas separadas por una coma, ¿vale? Bien, el producto cartesiano se puede considerar un tipo especial de combinación, ¿vale? Que se denomina cross-join. Entonces, cuando escribimos T1, T2, ¿vale? Eso es lo mismo que poner T1 cross-join T2. ¿De acuerdo? Por tanto, la coma entre dos tablas dentro de la cláusula from representa el producto cartesiano, que es lo mismo que decir el cross-join, ¿vale? Y como veis aquí tenemos el resultado del producto cartesiano. Sabemos que el producto cartesiano de esas dos tablas consiste, ¿vale?, en una nueva tabla que va a contener las columnas de las dos tablas originales, num, nombre, num, valor, ¿vale? Y como filas todas las combinaciones o todas las posibilidades, todas las concatenaciones, todas las parejas que consisten o que resultan de coger cada fila de T1 con cada fila de T2. Por tanto tenemos aquí 1A, 1XXX, 1A, 3, 5, YYY, 1A, 5, ZZZ, etcétera, ¿no? ¿Vale?
como tenemos 3 filas en T1 y 3 filas en T2, ¿vale? Todas las posibles concatenaciones que se pueden conseguir o que se pueden obtener son 3 por 3 igual a 9, ¿vale? Aquí están todas las parejas. Aquí está el resultado de la combinación entre T1 y T2, o el resultado de la combinación cross-join, es decir, resultado del producto cartesiano entre T1 y T2. Y sabemos que el producto cartesiano sí da todas las posibilidades, pero no todas las posibilidades son correctas, ¿no? Porque hay muchas filas en las cuales estamos emparejando filas de T1 con filas de T2 en las cuales la columna num no es igual, ¿verdad? Entonces aquí estamos obteniendo todas las posibilidades, pero no todas las posibilidades son reales, ¿vale? Entonces sabemos que una manera de obtener las posibilidades reales consiste en hacer el producto cartesiano y después un filtro, una selección en la cual obligamos a que la columna num de T1 sea igual a la columna num de T2. Entonces, de las 9 filas originales, al final obtenemos estas dos. Estas dos son realmente las únicas filas que cumplen que la columna num de T1 y la columna num de T2 son iguales, ¿vale? Esto sería, por así decirlo, una combinación, ¿vale? Que se puede escribir de una forma especial con la notación join de esta forma, ¿vale? Fijaos que de esta forma estamos escribiendo la misma combinación que antes, pero utilizando la palabra join entre T1 y T2, ¿vale? Y en lugar de utilizar where, estoy utilizando la cláusula on, ¿vale? Entonces, de esta forma, estoy utilizando la misma combinación, estoy obteniendo el mismo resultado que en el caso anterior, ¿vale? Aquí estoy haciendo producto cartesiano y después un where. Bueno, pues el mismo resultado se puede obtener con la sintaxis join on. ¿Veis? Pongo los nombres de las tablas separadas por la palabra join, ¿vale? Y detrás pongo la cláusula on e indico la condición de combinación. Esto es lo que se denomina la condición de combinación. Es decir, la condición que se tienen que cumplir las filas del resultado de la combinación, ¿vale? Para que aparezcan en el resultado. Solamente aquellas filas que cumplan la condición del on aparecerán en el resultado de la combinación, ¿vale? Realmente, como veis, el resultado es exactamente igual y en realidad escribirlo de esta manera o escribirlo de esta otra es simplemente una cuestión puramente sintáctica, una cuestión puramente estética, ¿vale? De las dos opciones es más bonito escribirlo aquí, de esta forma, simplemente así usando el join y el on en lugar de utilizar la coma y el where. Simplemente por una cuestión estética, como digo, es más bonito utilizar el join y el on, sencillamente porque así estás expresando claramente que lo que estás haciendo es una combinación, es una operación de combinación y no un producto cartesiano seguido de un where, ¿vale? Ya digo, aunque el resultado sea exactamente igual, al utilizar la palabra join con el on, realmente en el código se está dejando claro que lo que estás haciendo no es un producto cartesiano sin más, sino que se está haciendo una combinación, ¿vale? Queda bastante más claro. Por tanto, de las dos opciones, esta y esta opción es mucho más bonita, mucho más elegante y mucho más expresiva, ¿vale? Después tenemos otra sintaxis para la cláusula join, que es usar el join using, ¿vale? Fijaos, la diferencia es que con la cláusula join on, con la partícula on, indicamos la condición de combinación, que esa condición de combinación no deja de ser una condición, es decir, es una expresión lógica que se escribiría exactamente igual en un where, ¿de acuerdo? Es decir, la misma condición que tú pondrías en el where la colocarías en el on. Sin embargo, con la sintaxis del using, nosotros indicamos entre paréntesis simplemente el nombre de la columna que vamos a utilizar
como criterio de combinación. Entonces, de esta forma estamos indicando que queremos en el resultado únicamente aquellas filas que tengan el mismo valor de la columna num en ambas tablas, tanto en T1 como en T2. De tal manera que esta sintaxis y esta de aquí, ¿veis? Esta orden y esta orden son prácticamente equivalentes. En los dos casos estamos combinando las dos tablas y en los dos casos estamos indicando que solo queremos en el resultado aquellas filas que cumplen que la columna num de T1 sea igual a la columna num de T2, ¿vale? Pero hay una diferencia, si veis, ¿no? Si observáis, hay una diferencia, y es que con la partícula on, las dos columnas num aparecen, tanto la columna num que viene de T1 como la columna num que viene de T2. Sin embargo, con la partícula using, solo aparece una columna num. La columna num solo aparece una vez. ¿De acuerdo? No se necesitan más veces. Por tanto, entre esta sintaxis y esta, probablemente esta sintaxis sea más interesante porque, para empezar, es más corta, ¿de acuerdo? Se escribe menos, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, el resultado es más conciso porque no aparecen dos columnas num que, por otra parte, contendrían en principio los mismos valores. Serían dos columnas exactamente iguales, ¿vale? Con la partícula on me aparecerían dos columnas iguales, sin embargo, con la partícula using me aparecería solo la columna num una sola vez. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos la última sintaxis, que es la sintaxis del natural join. Fijaos que esta es la sintaxis más corta y más concisa para combinar dos tablas. Aquí simplemente decimos T1 natural join T2, es decir, ponemos el nombre de las dos tablas, ¿vale?, separadas por las cláusulas natural join, ¿vale? Entonces aquí estamos indicando que queremos combinar las dos tablas de tal manera que queremos que todas las columnas que tengan el mismo nombre se igualen en las dos tablas, ¿vale? Es decir, con la cláusula natural join estamos indicando que queremos que todas las columnas que tengan el mismo nombre en T1 y en T2 sean iguales, tengan los mismos valores en todas las filas, ¿vale? Por tanto, es algo similar al using, solo que en el using tenemos que indicar los nombres de las columnas, mientras que en el natural join directamente es que no ponemos el nombre de las columnas, sino que decimos que queremos que todas las columnas que tengan el mismo nombre, tanto en T1 como en T2, se igualen, ¿vale? Claro, aquí tenemos las dos tablas originales. Fijaos que en T1 y en T2 hay dos columnas que tienen el mismo nombre, que son las columnas num, ¿vale? O dicho de otra manera, en la tabla T1 está la columna num y la columna nombre, en la tabla T2 están la columna num y la columna valor. Por tanto, cuando yo hago un natural join entre T1 y T2, el sistema busca todas las columnas que tengan el mismo nombre en T1 y en T2. Y en este caso solo hay una columna que tiene el mismo nombre tanto en T1 como en T2, que es la columna num. Fijaos que solamente se fija en los nombres de las columnas. Por tanto, en este caso, cuando yo hago T1 natural join T2, lo que hace el sistema es hacer un producto cartesiano de T1 con T2 y después filtrar para quedarte solo con aquellas filas en las que la columna num de T1 sea igual a la columna num de T2. ¿Por qué num? Pues porque es la única columna que tiene el mismo nombre en las dos tablas, ¿vale? Por tanto, fijaos que hacer un T1 join T2 using num, en este caso, es igual que hacer T1 natural join T2. El resultado es el mismo, exactamente el mismo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño ejemplo real, ¿vale? Con las tablas emple y depart que ya conocemos, ¿de acuerdo? Entonces nos conectamos un momento, ¿vale? Y vemos cómo eran las tablas. Recordamos que aquí tenemos la tabla emple, ¿verdad? Y aquí tenemos la tabla depart, ¿de acuerdo?
Fijaos que estas dos tablas tienen 14 filas y 4 filas respectivamente, ¿vale? Y tenemos la columna depno que nos sirve para vincular las dos tablas, ¿vale? De tal manera que cada empleado pertenece a un departamento, ¿vale? Y ese departamento tiene que existir aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, lo primero que podemos hacer es un producto cartesiano, ¿vale? Entre emple y depar, donde observamos que aquí aparecen todas las columnas y todas las filas posibles que resultan de concatenar cada fila de emple con cada fila de depar. Por tanto, si tenemos 14 filas en la tabla emple y 4 filas en la tabla depar, el resultado son 56 filas en total. Fijaos las dos columnas depno, ¿vale? Que son dos columnas con el mismo nombre, pero que tienen distinto contenido, ¿veis? En cada fila pueden tener el mismo contenido o contenido distinto, claro. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo primero que podemos hacer es un producto cartesiano seguido de una selección en la cual nos quedamos solo con aquellas filas que cumplan que estas dos columnas contengan el mismo valor. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que podemos hacer. Esto realmente ya es una combinación. Lo que ocurre es que es una combinación hecha a mano, es decir, haciendo primero el producto cartesiano y después la selección con el where, ¿vale? Esta combinación hecha a mano la podemos hacer o la podemos escribir de una manera más corta utilizando alias de tabla, por ejemplo, haciendo que emple tenga como alias la letra E y depar tenga como alias la letra D. De tal manera que ahora en el where podemos escribir esto, que quedaría mucho más corto, bueno, no mucho, pero un poquito más corto, ¿verdad? Ya no tenemos que repetir la palabra emple y la palabra depar, sino que simplemente basta con poner E y D, ¿vale? Y como veis el resultado es el mismo, ¿de acuerdo? Bien, podemos utilizar la sintaxis del join, de tal manera que emple join depart on emple.depno es igual a depar.depno, ¿de acuerdo? Y el resultado, como veis, de nuevo sería el mismo, ¿vale? Podemos utilizar también alias de tabla para escribir esta combinación usando el join, ¿vale? Emple e join depart de on e.depno es igual a d.depno y nos quedaría más cortito. Como veis, el resultado sigue siendo el mismo, ¿vale? Pero estamos escribiendo la orden utilizando la cláusula join, que es más expresivo, queda más elegante que utilizar la coma y el where, ¿de acuerdo? Y con los alias de tabla escribimos menos. Pero, así con todo, podemos utilizar la sintaxis de losing para hacer la misma combinación pero más cortita, ¿vale? En este caso estamos diciendo que queremos combinar las tablas emple y depar usando la columna depno como columna de combinación, ¿vale? El resultado sería exactamente igual, las mismas 14 filas de antes, con la diferencia de que en este caso, como veis, la columna depno solo aparece ya una vez, ¿vale? Antes teníamos dos columnas depno, como veis, dos columnas depno exactamente iguales, con los mismos valores, ¿vale? Sin embargo, utilizando el using queda más interesante porque solo aparece una vez la columna depno y además la combinación se escribe con mucho menos código, ¿de acuerdo? Finalmente tenemos la última opción, natural join depar, en el cual simplemente de esta forma tenemos el mismo resultado que en el caso anterior, ¿vale? Las mismas 14 filas, una única columna depno, ¿vale? Pero aquí ni siquiera tenemos que indicar el nombre de la columna, sino que directamente decimos que vamos a hacer un join natural, ¿vale? Emple natural join depar.